Prepárate para adentrarte en un enigma. Un enigma que ha fascinado a investigadores y aficionados durante décadas. El incidente del vaso Dyatlov. Sí. 9 excursionistas estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, fueron encontrados sin vida en los Montes Urales en 1959. En 1959. Las circunstancias, ya te adelanto, son escalofriantes. Madre mía. Una tienda rasgada desde dentro, cuerpos con lesiones inexplicables, ropa con rastros de radiación. Increíble. ¿Qué ocurrió realmente en el paso Dyatlov? Hoy vamos a explorar las pistas, desmenuzar las teorías y sumergirnos en los escalofriantes detalles de este misterio sin resolver. Es un caso que te atrapa desde el primer momento. Tenemos acceso a tus notas, artículos y la investigación que has recopilado. Sí, Y la verdad es que la información que has reunido es fascinante. la verdad es que sí, Empecemos por conocer a los protagonistas de esta historia. me parece perfecto. ¿Qué sabemos de este grupo de excursionistas? Eran jóvenes con experiencia en esquí y montaña. Ajá. Su objetivo era alcanzar el monte Otorten. Pero por alguna razón se desviaron hacia la montaña muerta, también conocida como Holat Sial en la lengua mansi. Holat Sayal. Un nombre que ya de por sí evoca un halo de misterio. Montaña Muerta. Es un nombre que pone los pelos de punta. ¿Y qué hay del único superviviente? Ahí está uno de los primeros enigmas del caso. Cuéntame. Yuri Yudin tuvo que abandonar la expedición antes de tiempo debido a una enfermedad. Imagínate la suerte o el destino, llámalo como quieras. Sí. Le partó del grupo justo antes de la tragedia. Qué escalofrío, la verdad. Mm. ¿Y cómo se descubrió la tragedia? ¿Quién encontró a los excursionistas? Semanas después de su partida y al no tener noticias de ellos, se organizó un equipo de rescate. Claro. El hallazgo del campamento vacío fue solo el principio de la pesadilla. La tienda estaba destrozada, abierta desde dentro como si algo hubiera salido con violencia. Oh. Había huellas en la nieve que se dirigían hacia el bosque, pero desaparecían a unos 500 metros. Y cerca del borde del bosque, bajo un imponente pino siberiano, encontraron los 2 primeros cuerpos, los de Yuri Krivnichenko y Yuri Doroshenko. Descalzos y en ropa interior en medio de la nieve. No me extraña que este caso haya generado tantas especulaciones. Imagina la escena, 2 jóvenes sin calzado, casi sin ropa, bajo un árbol, en medio de un paisaje nevado, una imagen desoladora que se convirtió en el preludio de un misterio aún mayor. Madre mía. Uf. Y eso solo fue el principio. A medida que avanzaba la búsqueda, el equipo de rescate encontró más cuerpos, cada uno en una posición más extraña que la anterior. Ah, sí. Algunos con ropas inadecuadas para las bajas temperaturas, otros con lesiones gravísimas como fracturas de cráneo y costillas rotas. Es como si una fuerza invisible los hubiera golpeado con una brutalidad salvaje. ¿Qué pudo causar esas lesiones tan terribles? Es la gran pregunta. ¿Y qué hay de la famosa mutilación de Lyudmila Dubina? La ausencia de la lengua en el cuerpo de Dubinina es uno de los detalles más macabros y perturbadores del caso. Las autopsias iniciales apuntaban a hipotermia para los primeros cuerpos encontrados. Pero las lesiones de los 4 cuerpos hallados posteriormente, incluyendo el de Dubina, no cuadraban con esa hipótesis. Mencionaste antes que la montaña muerta tiene un significado especial para los Manisi, el pueblo indígena de la región. ¿Sí? ¿Crees que podría haber alguna conexión entre las creencias locales y lo que le sucedió a los excursionistas? Es una posibilidad que no podemos descartar. Para los Mansi, la montaña muerta es un lugar sagrado habitado por espíritus poderosos. Ajá. Algunos investigadores sugieren que los excursionistas pudieron haber profanado sin saberlo algún lugar sagrado, despertando la ira de los espíritus. Es una idea inquietante que nos adentra en el terreno de lo sobrenatural. Totalmente. Pero seamos realistas. ¿Hay alguna prueba que respalde esta teoría? Las pruebas, como en muchos aspectos de este caso, son escasas y abiertas a la interpretación. No hay evidencias de rituales o prácticas chamánicas en el lugar del incidente, Ya veo. pero algunos investigadores creen que la disposición de los cuerpos, la falta de la lengua de Dubinina, Sí. podrían interpretarse como una especie de mensaje ritual. Un mensaje ritual. ¿Pero con qué propósito? ¿Y quién sería el destinatario? La verdad es que este caso me está poniendo la piel de gallina. Lo sé, la incertidumbre y lo extraño de los detalles nos llevan a buscar explicaciones que se escapen de lo racional. Claro. Y precisamente por eso este caso ha dado pie a multitud de teorías. Sí. Algunas más plausibles que otras, pero todas igualmente fascinantes. Hablemos de esas teorías. Empecemos por las más terrenales. La avalancha, por ejemplo, ha sido una de las explicaciones más populares. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? A primera vista, la avalancha parece una explicación lógica. Sí.
Estamos hablando de una zona montañosa con un clima extremo y el desprendimiento de una masa de nieve podría explicar la destrucción del campamento y algunas de las lesiones. Pero si no me equivoco, hay algunos problemas con esta teoría, ¿no? Si mal no recuerdo, la pendiente donde se encontraba la tienda no era lo suficientemente pronunciada para una avalancha. Exacto. Y además no se encontraron evidencias físicas de una avalancha en la zona, como restos de nieve acumulada o árboles dañados. Si una avalancha hubiera sepultado el campamento, debería haber dejado algún rastro visible. Entonces, descartamos la avalancha. ¿Qué otras opciones tenemos? Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a nuevas investigaciones es la de la placa de nieve. A diferencia de una avalancha tradicional, la placa de nieve es una capa de nieve dura e inestable que se forma sobre una capa más blanda. Entiendo. Esta placa puede desprenderse con un pequeño cambio en la presión o la temperatura, provocando un deslizamiento repentino y violento. Y esa placa de nieve podría haber causado los daños que se encontraron en el campamento. Los expertos creen que sí. Simulaciones por ordenador han demostrado que una placa de nieve, incluso en pendientes poco pronunciadas, puede generar una fuerza suficiente para destrozar una tienda de campaña y causar lesiones graves. Entiendo. Pero aún así, la placa de nieve no explica algunos de los detalles más extraños del caso, como la falta de ropa en algunos cuerpos o la ausencia de la lengua de Dubínina. Cierto. Es ahí donde entran en juego otras teorías como la del desnudo paradójico, un fenómeno que se observa a veces en casos de hipotermia severa. Desnudo paradójico. Suena inquietante. ¿En qué consiste? En las etapas finales de la hipotermia, el cuerpo puede experimentar una sensación de calor abrasador, incluso cuando la temperatura corporal está descendiendo peligrosamente. Vaya. Esto lleva a las víctimas a quitarse la ropa, lo que acelera aún más el proceso de enfriamiento y puede conducir a la muerte. Es una imagen terrible. Imaginar a esos jóvenes desorientados desnudos en la nieve luchando contra un frío que su propio cuerpo les engañaba para sentir como calor realmente escalofriante. Sin duda, el desnudo paradójico podría explicar por qué algunos de los excursionistas fueron encontrados con poca ropa. Sí. Pero no explica las lesiones más graves ni la mutilación de Dubínina. Entonces seguimos teniendo piezas del rompecabezas que no encajan. ¿Qué otras teorías podrían arrojar luz sobre este misterio? Adentrémonos ahora en el terreno de lo desconocido, en esas teorías que rozan lo inexplicable. Hay quien cree que el grupo de Dyatlov pudo haber sido víctima de un encuentro con, digamos, criaturas misteriosas. ¿Te refieres al Yeti ruso? Esa legendaria criatura humanoide que se dice habita en las montañas. Exactamente. La leyenda del Yeti ha estado presente en la región durante siglos, y algunos investigadores, más por intuición que por evidencias, sugieren que la presencia de esta criatura podría explicar la tragedia. La verdad es que no sé qué pensar. ¿Hay alguna prueba, por mínima que sea, que respalde esta teoría? Más allá de algunas huellas extrañas encontradas en la zona que podrían ser de cualquier animal o incluso de los propios excursionistas, no hay ninguna evidencia sólida que vincule al Yeti con el incidente. Es una teoría que se basa más en la especulación que en hechos reales. Comprendo. Y si no me equivoco, hay otra teoría aún más, digamos, fuera de este mundo. Efectivamente, algunos investigadores, basándose en los testimonios de luces extrañas en el cielo y en la falta de una explicación lógica para las lesiones de los excursionistas, sugieren que el grupo pudo haber sido víctima de un encuentro con seres de otro planeta. Alienígenas. Esa sí que es una vuelta de tuerca. En serio, hay gente que cree que fueron abducidos por extraterrestres. ¿Lo creas o no? Sí. Hay quien defiende que los extraterrestres podrían haber estado realizando experimentos en la zona, o incluso que confundieron a los excursionistas con algún tipo de amenaza. Pero si fue así, ¿por qué no se llevaron los cuerpos? ¿Y qué hay de la radiación en la ropa de algunos excursionistas? ¿Cómo explican eso los ufólogos? Ahí las explicaciones se vuelven un poco más vagas. Se habla de tecnología avanzada de rayos, de energía de experimentos genéticos. Lo cierto es que no hay pruebas concretas que respalden la teoría extraterrestre, al igual que ocurre con la del Yeti. Parece que estas teorías, aunque fascinantes, se basan más en la imaginación que en la realidad. ¿Hay alguna otra explicación que pueda arrojar luz sobre este misterio? Hay una teoría que, aunque menos popular, me parece especialmente interesante, la del infrasonido. ¿Infrasonido? No recuerdo haber oído hablar de eso. ¿Puedes explicarme de qué se trata? El infrasonido son ondas sonoras de baja frecuencia que el oído humano no puede percibir. Se sabe que ciertos fenómenos meteorológicos, como los vientos fuertes en zonas montañosas, pueden generar infrasonidos. ¿Y cómo se relaciona el infrasonido con el incidente del paso de Dyatlov? Se cree que una ráfaga de infrasonido pudo haber inducido en los excursionistas un estado de pánico extremo, incluso alucinaciones. Eso explicaría por qué abandonaron la tienda de forma tan precipitada, rasgándola desde dentro,
¿Y por qué algunos de ellos fueron encontrados sin ropa? Es una teoría que no había considerado antes, pero tiene cierto sentido. El pánico inducido por el infrasonido podría explicar el comportamiento errático de los excursionistas. Exacto. Y además el infrasonido puede causar efectos físicos como náuseas, desorientación e incluso lesiones internas. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero si el infrasonido causó la muerte de los excursionistas, ¿por qué no hay registros de este fenómeno en la zona? El infrasonido es difícil de detectar y registrar, especialmente con la tecnología de la época. Es posible que se produjera una ráfaga de infrasonido localizada que no dejó rastro en los instrumentos de medición. Entiendo. Entonces el infrasonido se suma a la lista de posibles explicaciones para este misterio. ¿Hay alguna otra teoría que debamos considerar? Hay una teoría que, aunque no se menciona con tanta frecuencia, podría tener la clave para comprender lo sucedido a la intervención de algún tipo de arma o tecnología militar secreta. Armas secretas. Eso suena a teoría de la conspiración. ¿En qué se basan quienes defienden esta hipótesis? Recordamos que el incidente ocurrió en plena Guerra Fría en una época de gran secretismo por parte de la Unión Soviética. La zona de los Urales era un lugar estratégico con bases militares e instalaciones secretas. Claro. Se especula que el grupo de Dyatlov pudo haber sido víctima de algún tipo de experimento militar, ya sea con cohetes, armas radioactivas o algún otro tipo de arma desconocida. Eso explicaría los rastros de radiación en la ropa de algunos de los excursionistas. Y las extrañas luces en el cielo que algunos testigos afirmaron haber visto. Exacto. Esos testimonios, junto con la naturaleza de las lesiones de algunos de los excursionistas, han llevado a algunos investigadores a creer que el grupo pudo haber sido alcanzado por algún tipo de arma de energía dirigida. Es una teoría fascinante, aunque difícil de probar. Hay una evidencia que la respalde. La evidencia, como en la mayoría de los aspectos de este caso, es circunstancial. No hay pruebas concluyentes de que el grupo de Dyatlov fuera víctima de un ataque militar. Pero algunos investigadores creen que la falta de transparencia por parte de las autoridades soviéticas y el secretismo que rodeó el caso podrían indicar que algo se oculta. El secretismo, la falta de información, las pistas contradictorias. La verdad es que este caso parece diseñado para alimentar todo tipo de especulaciones. ¿Qué sabemos de la investigación oficial que se llevó a cabo en su momento? La investigación oficial llevada a cabo por las autoridades soviéticas en 1959 fue bastante, digamos, inconclusa. ¿Inconclusa? ¿A qué te refieres? Después de meses de pesquisas, interrogatorios y análisis forenses, no llegaron a una conclusión definitiva. Vaya. El caso se cerró oficialmente declarando que la causa de la muerte de los excursionistas fue una fuerza natural convincente, pero sin especificar de qué fuerza se trataba. Una fuerza natural convincente. Eso es como no decir nada. ¿Y qué pasó después? ¿Se reabrió el caso alguna vez? En los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, algunos investigadores independientes lograron acceder a parte de los archivos del caso. Pero muchos documentos seguían clasificados como secretos de Estado, lo que alimentó aún más las teorías conspiranoicas. Entiendo. Y supongo que las nuevas investigaciones tampoco arrojaron mucha luz sobre el misterio, ¿no? En realidad sí. En 2019, la Fiscalía General rusa reabrió el caso llevando a cabo una nueva investigación exhaustiva. Y esta vez sí llegaron a una conclusión más concreta. ¿Y cuál fue? Por fin sabemos qué ocurrió en el paso Dyatlov. Según la Fiscalía rusa, la causa más probable de la muerte de los excursionistas fue una avalancha. ¿En serio? Después de todas estas teorías, volvemos a la avalancha. Pero habíamos descartado esa posibilidad, ¿no? Es cierto que la avalancha tradicional no parecía encajar con las evidencias, pero los nuevos análisis del terreno junto con simulaciones por ordenador sugieren que una avalancha de placa, un tipo de avalancha particularmente peligrosa, pudo haber golpeado el campamento de los excursionistas mientras dormían. Ya veo. Entonces, la avalancha explica las lesiones, la ropa, la falta de la lengua. Bueno, no todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección, pero los expertos creen que la fuerza de la avalancha combinada con el pánico y la desorientación de los excursionistas al ser sorprendidos en la noche podría explicar la mayoría de las extrañas circunstancias del incidente. Vale, tiene sentido. Pero aún así me cuesta creer que una simple avalancha pueda causar un escenario tan grotesco. ¿Y qué de la radiación? Y la lengua de Dubinia. La radiación, según los investigadores, podría provenir de las linternas que llevaban los excursionistas, que en aquella época contenían tutorio, un elemento radiactivo. En cuanto a la lengua, bueno, ahí las cosas se ponen un poco más complicadas. Es decir, que no hay una explicación para eso. Los expertos creen que la lengua pudo haber sido, digamos, eliminada por animales carroñeros después de la muerte de Dubinina, aunque algunos investigadores independientes no están del todo convencidos con esta explicación. Ya veo. Entonces, al final, el misterio del paso Dyatlov se reduce a una desafortunada concatenación de circunstancias, una avalancha de placa, pánico, desorientación, hipotermia
y quizás un poco de mala suerte. Es una explicación plausible sin duda, pero a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía rusa por cerrar el caso, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. Es cierto. Aunque la avalancha de placa parece la explicación más probable, siempre quedará esa sombra de duda, esa posibilidad de que algo más siniestro, algo inexplicable haya contribuido a la tragedia. Coincido contigo. A pesar de la conclusión oficial, muchos siguen fascinados por las teorías alternativas, por la posibilidad de que fuerzas ocultas, ya sean experimentos militares, criaturas mitológicas o visitantes extraterrestres, hayan jugado un papel en la muerte de los excursionistas. Es como si el misterio de Paso Dyatlov nos invitara a ir más allá de lo evidente, a explorar los límites de lo que creemos posible. Y en cierto modo creo que eso es lo que hace este caso tan atractivo. Nos enfrenta a lo desconocido, a lo que no podemos controlar ni comprender del todo. Y eso, aunque pueda resultar inquietante, también es tremendamente fascinante. Sin duda. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, hay algo que no podemos olvidar: la tragedia humana. 9 jóvenes llenos de sueños y aventuras que perdieron la vida en un lugar remoto y hostil. Totalmente de acuerdo. Es fundamental recordar la dimensión humana de esta tragedia, las vidas truncadas y el dolor de sus familias. Y también recordar la valentía de los equipos de rescate que se enfrentaron a condiciones extremas para buscar a los excursionistas desaparecidos. Y a pesar de la tragedia, el legado de aquellos jóvenes aventureros sigue vivo, ¿verdad? El Paso Dyatlov se ha convertido en un lugar de peregrinación para amantes del misterio, para aquellos que buscan respuestas en lo desconocido. Así es. Y mientras sigan existiendo preguntas sin respuesta, el incidente del Paso Dyatlov seguirá alimentando nuestra imaginación, inspirando libros, películas, documentales. E incluso podcasts, como el nuestro Scoperson. Ha sido un viaje fascinante, aunque escalofriante, a través de uno de los misterios más intrigantes del siglo XX. Hemos analizado las pruebas, explorado las teorías, desde las más plausibles hasta las más fantásticas. ¿Sí? Y aún así, la verdad sigue eludiéndonos. Lo que nos demuestra que a veces lo más apasionante de un misterio no es encontrar la solución, sino el propio proceso de búsqueda, la exploración de lo desconocido, el reto a nuestra lógica y a nuestra percepción del mundo. Exacto. Y aunque nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella fatídica noche en los Montes Urales, una cosa es segura: el misterio del Paso Dyatlov seguirá fascinándonos, desafiándonos e invitándonos a explorar los límites de lo que creemos saber. Y quién sabe, quizás algún día una nueva pieza del rompecabezas salga a la luz y nos acerque un poco más a la verdad. Mientras tanto, nos queda la inquietante belluja de lo inexplicable, el eco de una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la inmensidad de lo que aún desconocemos. Y a ti que nos has acompañado en este viaje a través del misterio, te invitamos a seguir explorando, a investigar por tu cuenta, a sacar tus propias conclusiones. La información está ahí fuera esperando a ser descubierta. Pero recuerda entretener el misterio con la mente abierta, pero también con una dosis de escepticismo. La verdad, como hemos visto, puede ser esquiva y escurridiza. Y el misterio del Paso Dyatlov, como una sombra en la nieve, seguirá acechándonos, susurrándonos al oído que hay secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo.